En los tiempos antiguos, cuando el cielo aún guardaba secretos y los océanos susurraban a los elegidos, nació un niño con una marca en el pecho, una estrella de 5 puntas, ardiente como el sol. Su nombre era Altarion, y su destino estaba sellado antes de su primer aliento. Las profecías hablaban de un portador de la luz que surgiría cuando la oscuridad estuviera a punto de consumirlo todo. Pero las profecías también eran advertencias. No todos creían que la llegada de Altarion era un buen augurio. Algunos lo temían, otros lo adoraban, y unos pocos querían verlo muerto antes de que pudiera cumplir su destino. Fue criado por los guardianes del Doria, una orden de sabios y guerreros que protegían los últimos vestigios de la magia pura. Desde pequeño, Altarion sintió el fuego en su interior, un poder que crecía con cada día, con cada emoción. Pero había un problema, su magia no era estable. Cuando se enojaba, el aire chisporroteaba a su alrededor, cuando tenía miedo, la tierra temblaba bajo sus pies. Los guardianes sabían que debía ser entrenado, pues si su poder se descontrolaba, podría traer el fin del mundo en lugar de su salvación. El enemigo que acechaba no era un simple ejército ni un rey ambicioso. Era el Rey Sombrío, una entidad que había dormido por siglos en las profundidades del mundo. Su despertar traería el colapso de la realidad misma. Y Altarion era la única barrera entre la existencia y el olvido. Su viaje comenzó cuando cumplió 16 años y descubrió que los guardianes habían sido traicionados desde dentro. Un espía del Rey Sombrío abrió las puertas del templo sagrado, permitiendo que hordas de criaturas de las sombras se infiltraran y arrasaran con todo a su paso. Su maestro, el sabio Therion, murió protegiéndolo, pero no sin antes entregarle un último mensaje: busca el corazón de la aurora. Solo con él podrás enfrentarte a la oscuridad. Desolado, pero con el fuego de la venganza ardiendo en su interior, Altarion partió en busca del corazón de la aurora. En su camino, encontró aliados inesperados. La Irie, una guerrera con sangre de dragón y un pasado envuelto en misterio. Cal, un ladrón con una lengua afilada y un talento para encontrar respuestas en los lugares más oscuros. Y Hilare, una hechicera desterrada, cuyo conocimiento de la magia prohibida sería clave en su misión. Juntos viajaron por los reinos olvidados, enfrentando bestias que solo existían en las pesadillas, sorteando trampas ancestrales y desentrañando los secretos de una magia que había sido enterrada por miedo. En la Torre de los Susurros, descubrieron la verdad: el corazón de la aurora no era un artefacto, sino un sacrificio. Para sellar al Rey Sombrío, alguien debía entregar su alma al fuego eterno. Y el elegido para hacerlo estaba claro desde el principio. Cuando finalmente llegaron al umbral de la noche eterna, donde el Rey Sombrío se preparaba para cruzar al mundo de los vivos, la batalla fue despiadada. Cal cayó primero, riendo en su último aliento. La Irie luchó hasta el final, protegiendo a Altarion con cada golpe de su espada ígnea. Hilare, con su último hechizo, selló el portal para darles una última oportunidad. Altarion sabía que no podía huir de su destino. Con un último vistazo a sus amigos caídos, permitió que la llama dentro de él consumiera todo su ser. El corazón de la aurora despertó, y con un destello cegador, la oscuridad fue erradicada. El mundo fue salvado, pero Altarion se perdió en la luz. O eso creyeron. Los siglos pasaron y su historia se convirtió en leyenda. Pero en una noche estrellada, en un rincón olvidado del mundo, una nueva estrella brilló en el cielo. Y con ella, un susurro recorrió el viento: el guardián regresará cuando el mundo lo necesite de nuevo. El cielo ardía en tonos carmesí cuando el último rey de Baelith cayó en la batalla. Su espada, bañada en la sangre de miles, se quebró a chocar contra el trono vacío de los dioses. Pero su muerte no marcó el fin de la guerra, sino el principio de algo mucho peor. Los dioses ya no respondían. La magia, antes abundante y vibrante,
comenzaba a desaparecer como un río que se seca lentamente. Y en su lugar, sombras antiguas surgían de los abismos olvidados, susurrando promesas de poder a quienes estuvieran dispuestos a pagar el precio. En este mundo desmoronado, una niña nació con un don imposible. Su nombre era Astrid, y desde que tuvo memoria, las estrellas la llamaban por su verdadero nombre, un nombre que ningún humano debería conocer. A los 7 años, apagó una llama con un solo pensamiento. A los 10, comprendió el lenguaje del viento. A los 12, soñó con un trono rodeado de ruinas, donde una voz sin rostro le decía: el equilibrio ha sido roto. Tú eres la llave. Los sabios del alba, la última orden de magos verdaderos, la encontraron antes de que lo hicieran los siervos de la oscuridad. La llevaron a la ciudadela de los ecos, donde los últimos vestigios de la magia intentaban sobrevivir. Allí, Astrid aprendió que la magia no se trataba de lanzar fuego o mover montañas, sino de comprender la esencia misma de la existencia. Pero no todos la veían como una salvadora. Había quienes la temían. Porque si los dioses habían callado, ¿por qué le hablaban a ella? En la sombra de la ciudadela, un grupo de conspiradores tramaba su asesinato. Decían que su existencia desafiaba las leyes del mundo, que si ella despertaba su verdadero poder, el universo mismo se derrumbaría. Pero antes de que pudieran actuar, la ciudadela fue atacada. Un ejército surgió de la nada, comandado por un hombre sin rostro, envuelto en llamas negras. Era Kael'thar, el heraldo del fin, aquel que había jurado devolver el mundo a la oscuridad primigenia. Con él marchaban seres imposibles, criaturas forjadas en el abismo, cada una con el propósito de erradicar la última chispa de luz en el mundo. Astrid vio morir a sus maestros. Sintió el peso del mundo caer sobre sus hombros. Y huyó. Vagó durante meses, escondiéndose en bosques encantados y ruinas olvidadas. La esperanza se desvanecía en su interior, hasta que encontró a Eria y Dan, 2 hermanos que habían perdido todo en la guerra. Eria, una guerrera con el corazón de un lobo, y Dan, un ladrón con una sonrisa que ocultaba más cicatrices de las que mostraba. Juntos, emprendieron un viaje que los llevaría a descubrir la verdad detrás del silencio de los dioses. La magia no estaba muriendo. Estaba siendo robada. Kael'thar no era un hombre, ni siquiera una criatura de este mundo. Era un eco de una era perdida, un dios menor que una vez había servido a los grandes, pero que había sido traicionado y encerrado fuera de la realidad. Ahora, devoraba la magia misma para resurgir. Y cuando terminara, no quedaría nada. Astrid y sus amigos viajaron a la biblioteca del alba, el último lugar donde se conservaban los registros de los dioses antiguos. Allí encontraron la única respuesta posible, la llama eterna, un fuego que ardía en el corazón del mundo, capaz de devolver el equilibrio, o consumirlo todo. El camino hasta la llama fue un suplicio. Perdieron amigos. Dan, con su última sonrisa, se interpuso entre Astrid y una lanza oscura, susurrándole: vive. Eria luchó hasta que sus fuerzas se agotaron, dejándola con una última promesa: haz que valga la pena. Y así, Astrid llegó sola al final del mundo. Frente a Kael'thar, quien ya había devorado la mitad de la magia existente, la única opción que le quedaba era quemarse en la llama eterna y renacer como algo más. Como la última diosa de un mundo que la había olvidado. Con lágrimas en los ojos, aceptó su destino. La luz estalló. La oscuridad gritó. Y el universo se estremeció cuando el fuego la consumió por completo. Cuando todo terminó, Kael'thar había desaparecido. Y en su lugar, donde antes estaba Astrid, solo quedó una estrella nueva en el cielo. Las leyendas dicen que, cuando el mundo vuelva a necesitarla, esa estrella caerá y la última diosa regresará.